Bienvenido. Tu amigo Carlos Prayet te da la bienvenida a este curso de economía con el mayor de los deseos de que este tiempo que vamos a trabajar, cada sesión, sea de utilidad, sea agradable, con mensajes comprensibles y lo más importante, fortalezca tu preparación. Esa es mi intención y ese es mi compromiso. Te voy a contar o explicar por qué primero la clase cero y también por qué la importancia de ella. Así como me ves, yo empecé dando clases en 1997, es decir, en promedio tengo 28 años trabajando con grupos de formación, ya sea a nivel bachillerato, ya sea a nivel licenciatura, maestría también he trabajado, capacitación, diseño de contenidos informativos, o sea, tengo rato en esto. Y no es ese el motivo principal para hacer una clase cero que metodológicamente se podría justificar. Me refiero al hecho de que tenemos una barrera conceptual y formativa bastante notable. Me voy a explicar. Sí, yo empecé a dar clases de desarrollo docente en 1997, pero pues mi formación fue en 1990, digamos, la facultad, la carrera. Y en esos años te puedo asegurar que todos teníamos una meta muy clara, ser unos buenos egresados con, digamos, conocimientos que nos hicieran empleables para una empresa. Entonces, tú te preparabas con la intención de que obligatoriamente, necesariamente, alguien te iba a contratar. Alguien con las suficientes agallas, el suficiente valor, el suficiente espíritu de contratarte porque ella había puesto una empresa. Bueno, en menos de 30 años eso ha cambiado y te puedo asegurar que he tenido grupos abundantes de 25 a 30 asistentes donde cuando pregunto quién quiere ser emprendedor, prácticamente de esos 30, 28, o para decirlo en son de broma, de los 30, 40 alzan la mano. Aunque cuando quieren ser emprendedores, cosa que hace 35 años realmente no entraba en la mente de ninguno de nosotros, uno, dos, muy específicos los casos. ¿Qué ocurría? Bueno, pues era como, no el raro, pero el que tenía una visión muy complicada para nosotros. En la actualidad, poner un negocio suena como muy factible, como muy emocionante e incluso como muy liberador, cosa que, pues, te soy franco, es total y absolutamente mentira. Un negocio propio te obliga y te exige más trabajo. Te voy a poner de esta manera en esta argumentación que quiero exponerte. En algún trabajo de coacheo, soy coach, pero no te espantes, no va a haber nada de escenas raras ni extrañas reclamando atención. No, no te preocupes. Una persona en un proceso me decía, pues yo como que quiero poner pues un negocito. ¿Y dónde te gustaría el negocito? Ahí estuvo pensando y me dijo, pues fíjate que pensándolo ya bien, yo quisiera que fuera, pues así en la playita. Un negocito en la playita. Ok, ¿y qué vas a vender en la playita? Anduvo pensando, anduvo cavilando y por fin me respondió, pues yo creo que estaría viendo un cafecito. Esto que te estoy simplificando es más o menos 2 horas de trabajo, indagando, cruzando, cuestionando, etcétera. Pues reflejó que más bien lo que quería eran vacaciones en la playa y vivir a gusto, pensando que me levanto, atiendo el cafecito, termino en la tarde y me voy a la playita. Pues la verdad es que está muy fantasioso porque eh, un, eh, alguien que atiende un negocito en la playita eh, va a necesitar hablar con proveedores, ir por insumos, dejar listo los enseres para el día siguiente, revisar la nómina, entre así como lo inmediato que te podría comentar, ¿no? Entonces, si abrirá su negocio, su negocito, a eso de las quizás 8 de la mañana, y si es un negocio próspero, pues cerrará por ahí de las 10 de la noche,
Por lo tanto, habrá que alguien que le cubre el turno matutino, ella quizás la tarde, o él la mañana, alguien más la tarde, no sé. Tienes que pensar eso. Y los gastos, los insumos que necesitas, el manejo del inventario, va a terminar trabajando a las 10 de la noche. ¿Tú crees que va a lanzarse diario, seguido, constantemente a la playita? Pues no. Y curiosamente los días que más va a trabajar, pues van a ser los días de descanso, porque pues el negocito y el cafecito es cuando la gente sale a pasear y quiere pues un cafecito. ¿Sí? Así el mundo ha cambiado, pero no necesariamente la preparación. Con este ejemplo que te he dicho, no quiero, por supuesto, desanimarte a que tengas un negocio. Por supuesto que puede ser exitoso un negocio. No es fácil, no es inmediato, toma tiempo, toma trabajo, toma recursos, toma tu vida, sí, pero si tienes ese compromiso, lo vas a cubrir. Eso me queda claro. Entonces, el mundo en que estamos actualmente ya tiene mucho el discurso de poner un negocio. Te decía, mis 40 alumnos de los 30 presentes alzaban la mano diciendo, yo quiero poner un negocio. Sí, pero entendían el negocio como, así soy libre, tengo tiempo para mí, y sobre todo, y lo más importante, argumentando, es que poner un negocio no voy a tener un jefe. Mala estrategia, orientada al fracaso. ¿Por qué? Porque no va a tener jefe, efectivamente. Él va a ser el jefe y él va a tener que conseguir personal donde seguramente los demás dirán también, yo no quise tener un jefe. Y va a tener las complicaciones y los dilemas como el cliente que quería un negocito en la playita con un cafecito. La intención de este curso es, sea el camino el que vayas, particularmente el de la consultoría, el del emprendimiento, que tengas un primer acercamiento serio, formal, a reglas y principios que están en la economía. Saber que tu negocio de una u otra manera está conectado con el entorno. Por ejemplo, antes de pasar a, digamos, la presentación oficial, hablaríamos de lo que es la localidad. La localidad es un concepto que aunque no está muy eh, indagado, todavía muy profuso en su contenido, ¿qué te ofrece? Bueno, que los negocios y la vida local está conectado a los fenómenos globales. Y las grandes empresas, las empresas globales, necesitan de negocios pequeños para que cumplan funciones o le brinden servicios que ellos por su propia cuenta les resulta muy costoso. Te voy a poner un ejemplo. Todo motor, ¿sí?, de automóvil necesita mangueras de diferentes niveles, diferentes especificaciones. Los ingenieros hacen la máquina y pues determinan que necesitan una manguera de este tipo. Pero a la empresa que hace los autos, pues tiene a lo mejor 10, 12, 15 líneas diferentes de autos. Piensa en Volkswagen, piensa en Ford, piensa en Nissan y verás que hay una amplia gama de productos. Es bastante disfuncional para el promedio porque tú no encuentras 25 líneas diferentes de productos, no sé, eh, a Rolex, por ejemplo. O sea, tú conoces un reloj Rolex, no conoces 25 gamas de Rolex para ver de qué precio te gusta, sino que compras un Rolex, ¿sí? Tú no encuentras, por ejemplo, 43 precios diferentes de Gatorade, te encontrarás 5 o 6 presentaciones y se acabó. Los autos no, los autos son como para que desde el más básico hasta el un tanto rozando una siguiente categoría puedan tener un auto. Bien, eso habla de que aunque sean de la misma marca, los motores son diferentes. Necesitan mangueras diferentes. Hacer mangueras para la empresa con especificaciones para cada motor les sale muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa global? Por ejemplo, Nissan en autos que va a comercializar en, ¿qué te gusta? Singapur. O autos que va a comercializar en Sudáfrica,
o en Eslovenia. Da lo mismo. Le compra las mangueras con las características especiales a un locatario pequeño, por ejemplo, que esté en Texcoco, o que esté en Izcali, o que esté en algún lugar de Guadalajara, o en algún lugar de Sinaloa, que le dé ese volumen específico y de esa manera los autos diseñados tengan las mangueras que se puedan exportar a los sitios mencionados. Uno pensaría que el agente poderoso del mercado es Nissan. Sí, desde la perspectiva que hace el auto y lo comercializa, pero en cierta medida queda condicionado a lo que le fabrique, le surta o le complemente en su cadena de suministros el pequeño local que dirías, ¿quién puede poner o para qué poner un negocio de mangueras para auto si cada cuánto se fastidia una manguera de un auto? Es muy ocasionalmente. Yo que he manejado 20 años te podría asegurar que una vez se tuvo que cambiar una manguera. Una vez nada más. Bueno, pero este pequeño proveedor puede no poner en jaque, sino ser un aliado estratégico de estas grandes empresas. Eso es la localidad. ¿De qué manera esa empresa podría mandar sus mangueras a Singapur o podría mandarlos a Sudáfrica o Eslovenia? No podría, no tiene la capacidad, no tiene el interés siquiera, pero por las empresas que hacen los autos, esas mangueras terminan hasta allá. Los dos se necesitan, por poderío y por especialización. Y eso es parte del entorno económico que tenemos que conocer con más detalle y que con gusto vamos a empezar a bosquejar en este contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Permíteme un segundo. Vamos a hacer un cambio de escenario. Ah, ¿verdad? Me he preparado para que esto funcione. Ok, principios de economía. Vamos a presentar el encuadre del curso de una manera que espero te resulte atractiva. Ok, empezamos por analizar. Antes de empezar los conceptos primordiales, prioritarios del curso, pues nos conviene saber, ¿sí? Encuadrar y visualizar lo relevante y lo fundamental en toda práctica profesional. Es decir, cierto, no estás estudiando la carrera de economía. Para que ejerzas tu carrera con eficiencia, vas a necesitar los principios de la economía. ¿Sí? Es admirable aplicar conocimientos, por supuesto, pero el valor reside en saber dónde se origina. Ese es el principio base de todo lo que veamos en las siguientes sesiones. ¿Por qué se vivía mejor así? Te preguntarás, espérame. Vamos con calma. ¿Cómo que se vive mejor? No puede vivirse mejor. No tienen satisfactores, están medio vestidos, no tienen casa, no tienen seguridad ni comodidades, el mamut los puede aplastar, no hay servicios alrededor. O sea, están mal. Bueno, con cierto enfoque actual, sí. Analízalo de esta manera. No estaban fijos y por lo tanto no había una empresa que pusiera un horario, no había metas de productividad, no había dinero, no había una obligación más que mantenerse, sí, vivo al momento, al día. Implicaba, por ejemplo, pues comer lo que encontraras y eso hacía que tu dieta fuera más rica, porque no comías lo que había, comías lo que encontrabas. Por supuesto, el tipo de vida te llevaba a que tú buscaras qué comer, o sea, tenías que salir a buscar a la casa, tenías que salir a recolectar, tenías que salir a encontrar lo que hubiera y tomabas lo que pudieras llevar sobre el cuerpo o en tus manos. Se acabó. No había excedentes, no había producción, no había registros. Vivías como un auténtico, como la imagen, como un auténtico nómada. A lo que hubiera. En palabras modernas de abuelita, vivías a las buenas de Dios. Y yo te pregunto, ¿de verdad sería tan malo?
Pensemos esta imagen. Este grupo caza al mamut. Perfecto. La pura abundancia. Tienes 3 días para comer. O 2 días, pensemos. Tienes que cuidar a los demás depredadores, pero tienes para comer 2 días. 2 días. A la jauja, a la abundancia. Y después, a buscar, sabiendo que algo ibas a encontrar. Buscar sabiendo que ibas a encontrar. Algo pasó que de pronto alguien entendió que era mejor ser sedentario. Se dio cuenta que era más cómodo tener un huerto, cultivar algo, zanahorias, lechuga, cebolla, papa, tal vez. Se dio cuenta que era factible tener sus vacas, chivos, gallinas. No sé, puede ser. Pero evidentemente, y traigo aquí una anécdota, cuando le preguntan a alguien en el campo que, pues que sí es cierto que las vacas dan leche. Y el hombre de campo dice, no, las vacas no dan leche. Entonces, lo que da la leche es pararse a las 5 de la mañana, limpiar el establo, darle de comer a las vacas, ordeñarlas, depurar la leche, separar la mantequilla, hacer queso, y todo ese trabajo es el que te permite que esté leche, mantequilla y queso. Entonces, las vacas como tal no dan leche. Vamos a verlo en esta metáfora. Es el trabajo. Alguien se dio cuenta que era más cómodo y era más seguro tener gallinas, 2 vacas, caballos, y se empezó a concebir un concepto llamado riqueza. No sé dónde estaría el mundo si nos hubiéramos quedado en la conveniencia de lo nómada. Empezamos a ser sedentarios y con el sedentarismo empezó a surgir el concepto de propiedad privada y empezó a surgir el concepto de economía y si te das de producción. Y si te das cuenta, con los conceptos de esa propiedad privada y los excedentes, se empieza a generar el fenómeno económico donde alguien tiene más, alguien se esfuerza más y alguien tiene menos. Y también, ¿por qué no? Alguien empieza a mover las condiciones para tener más a costa de los que tienen menos. No lo discuto. ¿Eso a qué nos lleva? ¿O dónde nos lleva? Pues esto fue lo que pasó. Llegó la cultura, llegó el proceso, llegó el proyecto, llegó la visión, lo que demandaba Dios, lo que mandaban los dioses, lo que daba el orden, el que ya tuvieras una granja y que empezaras a producir más de lo que tú necesitabas y lo empezaras después a compartir, a intercambiar, después a vender, después a masificar. Y bueno, de una manera u otra es el mundo en el que estamos viviendo y que, seamos francos, nos gusta y nos gusta mucho. Tenemos motivos para que nos guste. Es muy agradable estar en casa y pedir una pizza, que llegue la comida, acompañar con un refresco alto en azúcares porque así nos energetiza más. Por supuesto, tener un sistema o de cable o de plataformas para que tenga 250,000 películas que ver y después no encuentre qué seleccionar. Sí, sí nos gusta. Que tengamos la elección de salir o no, que todo llegue a la comodidad de nuestra casa, que un teléfono celular nos divierta y nos haga un tanto adictos. Es el mundo que hemos creado. Que alguien lo alienta y alguien más lo consume. Eso es la economía. Entonces, estas reflexiones que te comparto es para que veas cómo el mundo que vivimos no es un accidente, es una progresión. La progresión de la comodidad. Lo paradójico es que la comodidad cuesta mucho trabajo. Te doy un fenómeno muy sencillo. En España, a la gente le encanta ir a los cafetines, como le llaman. Pero cada vez menos gente quiere trabajar en los cafetines porque es trabajo muy demandante y se quejan
los meseros de que la paga es muy mala, pero pues son meseros, no son gente que desarrolle conocimiento, no son gente que desarrolle infraestructura, es gente en el puesto de servicio. Pero la gente que quiere pasar un buen fin de semana y tomar un café en estos lugares, pues demanda que el café esté abierto hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y la respuesta muy sencilla para el emprendedor o el dueño del negocio es decirle, ¿paga salarios decentes? Pues sí, pero también habría que saber con un poquito de visión que el dinero no sale de los cajeros. Eso es una broma que me gusta hacer. Hay gente que piensa que el dinero sale de los cajeros y no. Otra ficción de la economía, el dinero va y viene. Mentira, te lo digo desde ahorita. El dinero no va y viene. El dinero se gasta, se administra, se gestiona. No es nada más va y viene. A mí me encantaría que todo lo desamaneciera y este billete, no sé, habrá venido, pues se irá. De pronto habrá otro día en la cartera, se fue el billete, el dinero va y viene. No es cierto, no es cierto. Y no vamos a caer en rollos morales de que el ahorro, la planificación, creo que ya cada quien tiene la edad suficiente y la visión suficiente para saber leer las señales que hay en el mundo para saber hasta dónde vamos a trabajar. Que como veo las cosas, tenemos dos opciones. Una, trabajaremos hasta el día en que, dicho popular, entreguemos los tenis, o vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial, como lo plantea Elon Musk, y una renta de riqueza no será repartida. Ojalá sea una riqueza generosa y abundante, porque si es una riqueza pequeñita para que sobrevivas, pues ya veremos cómo termina eso. Pero es el mundo en el que seguiría el siguiente paso. ¿Sale? Ahí tenemos lo que pasó. Vivíamos muy a gustos aquí, no nos sentimos bien, nos inconformamos y empezamos a concebir un modelo cultural más establecido, con más jerarquías, con más responsabilidades, con posesiones, con bienes, con poder. Y pues estamos en la transición digital con recursos como la IA que nos van a decir qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos conviene, por dónde va el tema. Y pues no sé, ¿podremos ser reemplazados? Es una hipótesis. Evidentemente eso cambiará el nivel de la economía. Por ejemplo, una empresa como Amazon, que si has visto los videos donde tiene sus patios, donde pues los cochecitos, o sea, los robots están corriendo desenfrenados, pues son infinitamente más productivos que las personas ordenando cajas. Hay que aceptarlo. O sea, como empresario, yo prefiero tener 20 robotitos que no se van a enfermar, que no van a tener bajas emocionales, que no van a tener exigencias, que van a trabajar hasta que dejen de funcionar, valga la expresión, pues yo también le apostaría. Y así podemos ver un montón de actividades que en cuanto se automaticen, pues nos pondrá en la duda de si estamos preparados o no para recibir una renta o encontremos áreas de desarrollo que no sean rentables o no sean del agrado de las empresas tecnológicas. A lo mejor un empleo que va a haber pronto va a ser compañero de charla, no sé, preparador de café, elaboración de cuencos artesanales. Algo vamos a hacer con el tiempo y algo haremos con los muchos o pocos recursos financieros que tengamos y a lo mejor la oportunidad va a ser para el que transmita sus conocimientos. No sé, entre ellos a lo mejor alguien que sepa cómo explicar o polemizar cómo funcionan las condiciones del mercado. Es una mera hipótesis. Vamos a avanzar. Ok. ¿Cómo se divide el conocimiento en la actualidad o cómo es que ya lo conocemos? Bueno, pues tenemos, por supuesto, las ciencias troncales, es decir, el gran tronco, digamos como si fuera un bosque y estas son los árboles que están sosteniendo todo el ramaje.
Te aseguro que si vas a otro tipo de ciencias actuales, hay estudios del ser humano, de la movilidad social, de los temas migratorios, la perspectiva de género, todo eso está en la jugada. Los conocimientos troncales, en este caso sociología, antropología, psicología, obvio, economía, y por eso se resalta ciencia política, historia, geografía humana, lingüística, arqueología, demografía, estudios del desarrollo y estudios ambientales desde lo social, que es ahí donde todo se ramifica, pues es derivado de todo lo que empezó siendo la filosofía. La filosofía como el área de conocimiento más emblemático y más universal que tenemos, sí, pero que para el mundo que conocemos actualmente, pues es un tanto más eh, pues no antiguo, pero ya poco funcional. ¿Por qué? Porque en conocimientos como la economía te demandan soluciones inmediatas o comprensión inmediata a los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, cuando hay una guerra que bloquea la producción o cancela la producción de uno de los integrantes del conflicto en maíz, en avena, en gas, en petróleo, o que no necesariamente cancela la productividad, pero trastoca las líneas de distribución. Entonces ahí tenemos un fenómeno que ya no es nada más lo puramente económico, sino que está vinculado. Por eso, aquí hay algunos que están subrayados con la intención de que puedas vincular cómo esta economía, aunque sea troncal, no es un tema que está aislado. Esto tiene su transversalidad, o sea, hay materias que son más afines para leer en la actualidad. Por ejemplo, ¿hay una historia económica? Por supuesto, hay historia que se puede revisar para saber, por ejemplo, en el periodo de la Ilustración, por qué la economía empezó a concebirse con ese llamado ahora neoliberalismo o liberalismo clásico. Y entonces podemos ver por los conceptos, los conocimientos, podemos ver en qué se fundamentaron, pero seamos francos, no se antoja como lo más inmediato para explicar, por ejemplo, el PIB de un país. Necesitamos otro tipo de factores, como puede ser el caso, por ejemplo, de la psicología. Por ejemplo, una psicología que explique organizacionalmente a una empresa, a una industria, a un sector, tiene un impacto en la economía. Por ejemplo, la forma en que las empresas ahora, perdón, tienen complicaciones, moví la mesa, tienen complicaciones para retener a su personal, es una psicología organizacional que es mucho más densa y complicada que hace 40 años. Lo que te decía al inicio de esta reflexión, hace 40 años todos los universitarios nos formamos en general, te gusta más del 98%, pensando en insertarnos en un mercado laboral ya establecido, ya fijo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque había empresas a las cuales tú aspirabas llegar. Ahora no. Ahora retener organizacionalmente al personal es toda una hazaña. Tener personas que se queden en un puesto laboral, ¿qué te gusta? ¿3 años? Puede ser retador. Yo conozco a una persona que estaba en un banco el día que estaban promoviéndolo para que fuera ya, si no responsable de la sucursal, digamos el segundo de la sucursal, dijo, ah, mira, te lo agradezco, pero no, yo tengo un plan propio y no, ya voy a salirme en 2 meses. Oye, no, pero mira, piensa lo que el salario, que los compromisos, etcétera. No, no, de plano no, no le interesó y renunció. Y yo sí hablé con él y dije, oye, pero te están ascendiendo, es un puesto. Sí, ¿te gusta lo que haces? Sí, es padrísimo. Y entonces, tengo un plan. Y renunció. ¿Eso le pega a la organización? Económicamente, ¿cuántas empresas le está costando retener al personal? Y se ve reflejado en personal capacitado, en personal entrenado, en personal con conocimientos que de pronto, ¡pum!, se va. Es una complicación, ¿sí?
Más todavía, si tú ves la psicología organizacional en la actualidad, lo vamos a compartir en un ejercicio de esta unidad cero, eh, la gente joven ya no quiere tomar puestos de responsabilidad. Es decir, al que va a ser promovido, oye, ¿qué te parece si podrías empezar a ser supervisor? No, 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 no. A mí déjame en mi puesto. Eso hay un segmento que no renuncia. Siempre dice, no, yo quiero seguir contestando teléfonos. Salgo a las 5, págame el viernes y se acabó. ¿Y entonces quién va a tomar decisiones? Organizacionalmente hay impactos que derivan a nivel macro en la economía. Por supuesto, no podemos dejar de lado las ciencias políticas. Si lo vemos incluso desde la perspectiva marxista, que lo vamos a ver con más detalle en el curso, pues la economía es la infraestructura de uno de los aspectos de superestructura que es la ciencia política. Hay economías que pueden ser terriblemente desgastantes y opresoras y asfixiantes. Tú puedes tener economías como la China, que tiene ciudades donde se evalúa a las personas en su comportamiento con cámaras de registro de identificación gestual. Y si tú te comportas de una manera, tienes puntos. Si te comportas de otra manera antisocial, te quitan puntos. O sea, como Black Mirror, una serie así como un capítulo de ese tipo en que pues eres nice en tu comportamiento, es agradable, perfecto, puntos. Ah, mostraste rencor, enojo, compraste cerveza, compraste cigarrillos, te quita puntos. ¿Quién decide eso? ¿Quién impulsa eso? Pues políticos. Políticos que pueden tener la tentación de hacer billetes para simular una economía más sana, programas asistenciales o entornos de participación de mercado abierto. La política es una manera en que la economía puede empezar a manipularse o tergiversarse. Sí, ¿para qué ser inocentes? Por supuesto, la economía tiene que mucho relacionarse con la geografía humana en esos desplazamientos, en esos núcleos urbanos, que es una ciudad comparada con lo que era una ciudad hace 40 años. Tu servidor tiene tiempo viviendo aquí en Mérida, casi 5 años, y es una ciudad que apenas está rebasando el millón de habitantes. Pero si vas a lo que era la población de 800,000 personas hace 20 años, los locales están angustiados porque hemos crecido, o la ciudad ha crecido, en tramo parecido, 200,000 personas. Que si lo comparas contra ciudades como la Ciudad de México, pues ahí hablamos de un área conurbada incluyendo de más o menos 20 millones de personas. La geografía humana tiene estos grandes polos, pero aquí en la península, una ciudad de 1 millón de personas es un polo muy, muy dominante de cultura, de inversión, aunque en esa geografía humana las cotizaciones del trabajo, el tabulador de salarios, sea muy bajo, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, al lado de la geografía humana entra la demografía con estos aspectos de cómo socialmente nos vamos moviendo, nos vamos desplazando, cómo se mueven los gustos, cómo la demografía va creando cinturones de abundancia, cinturones de miseria. Eso es parte de. No quiere decir que la economía no se manifieste en los demás entornos, simplemente destaque los más representativos. Saca conclusiones. Después tenemos también lo que son las ciencias sociales aplicadas. Y aquí cómo la economía se puede relacionar. Bueno, una de esas posibilidades más directamente podría ser la administración y el management. O sea, tú con tus recursos pues, los administras de una manera que podemos pensar razonable. Pensemos, es como tener un auto. Si esta quincena no tienes muchos ingresos, pues como que se te ocurre salir lo menos posible en el coche. Piensa en las rutas, tratas de simplificar viajes. ¿Por qué? Pues porque vas a administrar tus recursos.
Y de una manera u otra, ahí ya viene también tu estilo de liderazgo, el management, donde los principios económicos de maximizar la gasolina o los alimentos o el recurso que quieras, está orientado por los principios de la economía. Ya veremos por qué con más detalle. Apréndete esto, por lo pronto, la economía nunca opera desde la abundancia, no puede operar desde la abundancia. Ya diremos detalles del por qué, pero no hay una empresa que tenga todos los recursos a su alcance y disposición. Sí tendrán el poder para conseguir medios, pero por ejemplo, pensemos una empresa donde sea cervecera. ¿Tú crees que tenga el acceso al agua que quiera de manera ilimitada? Pues no. Una empresa de distribución de productos, mensajería, ¿tú crees que dispone del funcionamiento de las camionetas a mansalva? Pues no, porque evidentemente hay un desgaste que va a tener que administrar, que va a tener que gestionar y saber mover sus piezas con astucia. ¿Para qué? Para que esas unidades tengan un mejor desempeño, para que el agua en la cervecera o en la refresquera rinda de la mejor manera, ¿sí? Y así podemos ir en ejemplos de todo tipo, ¿sí? A nivel familiar, por ejemplo, ¿cómo cuidas la economía? Pues no todos los días comes carne, también le buscas tortas de papa y también le buscas ensalada y también le buscas vegetales y le vas combinando. ¿Por qué? Porque no trabajas en la abundancia. Tendrás recursos que llegan más, que aparentemente son no inacabables, pero no es problema conseguirlo, pero otros tendrán limitantes y eso es parte de la administración. Por supuesto, la economía también se sostiene de algo llamado trabajo social. ¿Por qué? Pues porque el trabajo cumple una función social de beneficio, de tranquilidad, de estabilidad, de mejora al entorno. Estamos hablando de que mucho de la economía gestiona y moviliza políticas públicas. Las políticas públicas, como puede ser poner parques, como puede ser programas de vacunación, como puede ser sistema hospitalario o de atención médica, servicios de salubridad, pues requieren recursos y que los recursos se manejen de manera pues más inteligente, al menos eso pensaríamos. Obviamente de esas políticas públicas pues viene la gestión pública de las personas que toman esas decisiones sobre los recursos, sobre los medios. Evidentemente la economía se vincula en esos estudios donde vas a invertir dinero urbanísticamente, donde se va a poner asfaltado, donde se va a poner un parque, dónde se está moviendo más la gente, dónde quiero que la gente se desplace o cómo voy a ponerle centros de entretenimiento. Ahí está. Y eso genera desarrollo a la par del ambiente. O sea, la economía es el gran medio que nos va a decir, ¿podemos o no podemos? Simple. ¿De acuerdo? Ok. A partir de ello, permíteme, tenemos para alguien que va a manifestarse en competencias económicas, ¿sí? Estas áreas de, llamémosle de oportunidad, que te invito a que trates de visualizarlas porque si vas sobre todo al plano emprendedor, tienes idea en tus proyectos de impulsar algo propio, lo vas a necesitar para hacer una correcta toma de decisiones. Estamos hablando de análisis cuantitativos de manejos de datos. Eso te va a llevar a que tus decisiones sean yo pienso, pues es que yo creo, es que quizás, es que a lo mejor, no, ¿sí? Los números, prioridad. Más pensamiento crítico y capacidad de diagnóstico. Aquí la crítica no quiere decir que estés de criticón, no se malinterprete. El pensamiento crítico es el balance de pros y de contras. Si invierto esto, lo voy a tener, pero ¿dónde dejaré de cubrir? La famosa metáfora de la cobija. Si jalo mucho la cobija de un lado, me desprotejo otra parte. Si atiendo esa parte, pues me descobijo de otra parte. Entonces, el criterio de empleo de recursos va de la mano de los números que te dicen por dónde va la señal.
y evidentemente en la capacidad de poder diagnosticar mejor la situación, de ver esas señales que te permiten alentar, como dice el meme, va a suceder otra vez. Eso es el diagnóstico, que sepas por dónde va el tema cuando ves ciertos comportamientos. La toma de decisiones basada en evidencias. Si los números lo dicen, tu toma de decisiones se solventa. Claro, para eso hay que saber entender los números. Y que los números tienen un motivo de ser. Para quitarle el yo creo, la intuición. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ayer, sí, en una clase diferente, en un contenido diferente, con chicos que son de nivel secundario que van para la prepa, ¿sí? Hicimos un ejercicio donde digamos, la identificación de la continuidad de frases, pues tenían que armar de 4 bloques una sola frase. La pura cohesión de la frase y coherencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Respondieron bien, con un alto grado de certidumbre el ejercicio, pero cuando les puse un diagnóstico, el ordenamiento de las frases se debe basar en el impulso, el sentimiento, lo que me late, y más del 80% dijo totalmente de acuerdo. A ver, tú puedes organizar una frase nada más por intuición, ¿no? Tienes que ver dónde están los pronombres, los sustantivos, que esté aquí, que sea en singular, que sea una en singular, porque si está en plural ya con... O sea, estás tomando los datos para tomar una decisión basada en la evidencia que tienes escrita. Aquí ocurre algo similar. Si tú tienes conocimiento de los números y tomas decisiones sobre lo que te parece, tu intuición te dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué certeza tienes cuando estás reaccionando por impulso, por sentimiento? La economía te lleva a tomar decisiones basadas en evidencias, que aunque sea cruel, los números te dicen, es el camino, es para allá. Pero que es para allá, ya, déjate de broncas, es para allá el camino. Por supuesto, también entra la comprensión del entorno macroeconómico porque, por ejemplo, no es nada más la economía, por ejemplo, de la Ciudad de México. Te voy a dar un ejemplo de ese entorno macroeconómico. Vamos, un símil. Cuando hay un sismo, pero no ocurren grandes daños en la Ciudad de México, se piensa que no pasó nada. Si revisas el sismo ocurrido en Guerrero el mes pasado, estamos hablando de inicios de enero del 2026, en Guerrero se pasaron cosas muy feas. Fue un sismo no catastrófico, pero severo, y hubo pérdidas materiales severas. Pero la lectura macroeconómica es, no pasó nada en la capital, todo está bien, todo tranquilo. Falso, mentira. Entonces, cuando hay conocimientos de economía, no porque tú estés bien ahorita y hayas cobrado bien esta semana, los demás están igual que tú. No porque el sismo no toque la Ciudad de México, no pasó nada. No porque en la carretera veas 50 camionetas, quiere decir que todos los mexicanos tienen para conseguir camionetas. Eso es saber leer el macroentorno, de que no nada más lo que ves es lo que es la verdad absoluta. Por supuesto, necesitas comunicación clara del análisis económico. Esta es una parte valiosa. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas lo que conoces? Algo así como esto. Yo podría decirte, mira, aquí tienes las 8 competencias, estudialas. Sí. Alguien puede decir, oye, maestro, haz tu trabajo, explícalo. Para eso te pagan. Y es cierto, me pagan por explicar, por contextualizar. Pregunta, y si tú estás en tu negocio, ¿cuánto valdrá la pena que sepas comunicar esto a un inversionista, a un banco, a tu equipo de trabajo, que le sepas explicar qué decisiones vas a tomar? Toda decisión en un negocio va a ir implicada con el dinero, por lo tanto, un aspecto económico. ¿Qué se puede decir? Pues por supuesto, competencias digitales aplicadas en la actualidad. O sea,
Dime qué hacemos alejado de Internet, alejado de la IA, cómo sacarle provecho, cómo estar conectado con los datos para tener esos rasgos competentes de habilidad. Y un aspecto que poco se valora, comprensión del comportamiento humano. La gente es bien interesante, y lo veremos a lo largo del curso, es bien interesante cuando habla de gastar su dinero, de invertir su dinero. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo de cómo somos los seres humanos. Si tú compras una casa, te aseguro que vas a platicarlo con tu esposa, con tu familia, con tus amigos, vas a buscar tutoriales, vas a comparar, vas a aventarte una deuda de 20 años, lo vale. Ok, 15 años, te va muy bien, 10 años, 10 años de constante pago. Va. Ah, si dejas de pagar, lo único que va a pasar es que te vas a entregar las llaves y se acabó. No te vas al bote, perdón, no te vas a la cárcel. Te quitan la casa y se acabó. No se compromete tu vida. Pero trabajaste quizás 2, 3 años pensando cómo le hago para la hipoteca, los puntos, hago esto, papá, mamá, hago esto, esposa, hago esto, ¿cómo verías? Y si mover, va. Cruzarte en un periférico, justo debajo del puente, no te lo piensas. Y te cruzas. Y así se expone tu vida. Pero no te lo piensas. ¿No te parece que somos raros los seres humanos? Y ya no toco más temas porque podría tocar elementos sensibles de alguien y no es el caso. Pero hay muchos comportamientos en la actualidad que son muy, muy raros, porque el comportamiento humano no es predecible. Aunque la ciencia ya ande encontrando algoritmos y comportamientos, sí, pero lo que como trabaja esto no es tan sencillo. Nos falta todavía rato para saber exactamente cómo pensamos y cómo decidimos. La economía, aunque sea técnica, requiere sensibilidad. Y por supuesto, todo esto derivado en dónde, en qué competencia, en trabajar con modelos microeconómicos, o sea, tu negocio, tu entorno, tu bolsillo, tu trabajo. Esas son las competencias económicas elementales que te puedo compartir. Parte de lo que vamos a ir desarrollando en este curso, más, menos, no de manera especializada, no es una carrera de economía, pero hombre, por lo menos tienes ya un panorama de lo que esto puede implicar. Más todavía. Tenemos competencias. Por ejemplo, tenemos interpretación de la información económica, aplicación de conceptos económicos, análisis de impactos económicos, toma de decisiones basadas en evidencias y comunicación clara. Todos estos son estándares de rendimiento. ¿Qué significa el estándar de rendimiento? Pues significa que si tú tienes estos comportamientos, se va a medir tu desempeño con estos indicadores. Por ejemplo, con los conceptos que vamos a trabajar, podríamos empezar a interpretar indicadores como la inflación, el PIB, tasa de interés o el tipo de cambio. ¿Qué te dicen esos indicadores? ¿Por qué serán tan importantes? Si lo sabes leer, estás en mejor posición de abrir un negocio. ¿Por qué? Pues porque sabes leer qué significa que el dólar sube, que el dólar baje. Si tú sabes leer datos de lo que es el PIB de inversión, sabrás dónde está la inversión pública y qué sector se puede ver más beneficiado y cuál no. Por ejemplo. Por ejemplo, conocer estos detalles de inversión te podrá hacer saber si invertir o gastar dinero en programas sociales es un modelo económico o no. Es una pregunta de reflexión. No quiero causar enojos ni molestias. ¿Es un modelo de producción, un programa asistencial? Tienes que saberlo. Porque si sabes entender eso, te darás cuenta si puedes contar con políticas gubernamentales que te favorecen o si no eres parte de los problemas o intereses del sistema público de inversión. Por ejemplo, el utilizar oferta, demanda elástica, costos, beneficios. Esto habla como de cálculos, cálculos que algunos los veremos en este curso. Por ejemplo.
Evaluar cómo cambios macroeconómicos afectan el precio, costos, ventas, inversiones, los efectos. Aquí viene esta capacidad, esta competencia del diagnóstico. Si sabes ver cómo vienen los cambios, si sabes lo que significa ver un conflicto bélico en Europa, o qué significa una declaración donde un presidente dice, pues como que me vendes Groenlandia, ¿no? Porque pues como que me gusta, como que lo necesito. Cuando alguien de pronto dice que el Golfo de México realmente es el Golfo de América, pues nada más es una palabra, tendrá alguna intención que busca beneficios macroeconómicos. Justifica recomendaciones mediante datos económicos, evaluaciones, trade-off, o sea, entrada y salida de productos. Es un estándar, sabe reconocer esto. Explica conceptos económicos con lenguaje accesible. Tiene la capacidad de que lo que es complicado lo pone sencillo, lo pone accesible. Esas son competencias. Esas son demostraciones de rendimiento. Estás haciendo las competencias, digamos, asequibles al público. Tenemos también, por ejemplo, el uso de herramientas básicas de análisis, comprensión de comportamiento económico, evaluación básica de políticas públicas, criterios éticos en análisis económico, adaptabilidad al entorno. Bien, o sea, está denso el entorno. ¿Por qué? Porque estás viendo que cómo puedes medir tus destrezas, no solamente qué es la competencia, y cómo las ejecutas. Por ejemplo, ¿sabes manejar hojas de cálculo? ¿Hay interpretación gráfica? ¿Sí? ¿Tus fuentes de información son confiables? ¿Analizas decisiones de consumidores? ¿Cómo deciden? ¿Por el dinero? ¿Por la pose? ¿Es de verdad nada más simplemente tonto que la gente se forme a las 5 de la mañana por un vaso de plástico en Starbucks? No, hay un mecanismo ahí que hay que entender. Porque por algo lo hizo Starbucks y por eso puso reglas. Y cuando escuchas las reglas te das más o menos cuenta de por qué lo hice. Puede sonar cruel y a lo mejor como condicionamiento, pero les funcionó. Piensa, otra vez Starbucks. En ese análisis del cliente, ¿cuánto tiempo duró la venta de su café unicornio? ¿2 semanas? ¿3 semanas cuando mucho? ¿Quién te has encontrado que te hable extrañando el sabor del unicornio? Nadie pregunta por ese café. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Para que la gente se tomara una foto. Eso es todo. El legendario café que ahí quedó. No regresó. ¿Para qué? Tú ves una bebida rosa y piensas que es una bebida dulce, azucarada como algodón de azúcar y ¡pum! Resulta que es amarga como el café. Nadie le importaba el sabor, era la experiencia. Eso es conocer tu mercado. Y así puedes ir viendo todos los indicadores de rendimiento que con gusto tienes en la presentación ante ti. Para complementar, te comparto esta visión. Observa este video que seguramente te va a interesar.
empresa que es muy cuestionada, muy cuestionable en sus productos, que si no se engorda, que si hace daño, no lo voy a esculpar. Tampoco lo voy a criticar agriamente porque me gusta la Coca-Cola, lo admito. ¿Por qué hablar de esto en una clase de economía? Bueno, porque si bien este es un proceso mercadotécnico, me queda también claro, no creas que te quiero vender cosas diferentes. Hay coqueteos con fenómenos económicos que incentivan este tipo de mensajes o que traducen todo eso a un mensaje. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? Que me parece que consideró en esto, no de manera directa, pero así como parte de la fórmula. Aplicar conceptos económicos. El deseo. Es un concepto económico. Si tú le generas a la gente deseo y satisfacción, va a seguir consumiendo. La Coca-Cola está asociada a la sonrisa. Si la gente sonríe, lo ves hasta en la última toma donde presentan la gran baguette o sándwich que le regalan, una gran sonrisa al centro del cual, ¡wow! Conceptos económicos, dale a la gente algo atractivo, algo de calidad, muéveles el panorama tradicional de solamente ir por una Coca-Cola. Planificas tus costos y lo vas a hacer en diferentes lugares. Imagínate que esto fue aplicado a lo largo de 50 o 60 colegios en Estados Unidos, pues tienes que poner un costo de cuánto te cuesta poner la cámara, los aditamentos, los alimentos, los recuerditos, todo eso es un costo que tienes que considerar si quieres tener un impacto. Evidentemente tienes que hacer un análisis del impacto que buscas causar, de la operación que vas a ejecutar, de cómo te conviene, que el análisis demuestre que vale la pena la inversión. Comprensión del comportamiento económico. La gente cuando compra más, cuando está alegre, cuando está satisfecha, cuando encuentra una respuesta. Por ejemplo, insisto, no es la clave del anuncio, solo quiero ponerte una idea para que veas cómo estas cosas se pueden relacionar más, menos. Por supuesto, una adaptabilidad al entorno. Es decir, Coca-Cola tiene un concepto de la sonrisa, del compartir. Perfecto. ¿Y ahora cómo lo ponemos? ¿Cómo movemos nuestras fichas? ¿Cómo movemos nuestra filosofía? ¿Cómo movemos nuestros recursos para que esto que nosotros creemos nos adaptemos al nuevo mercado? ¿Cómo nos acercamos a un mercado juvenil que cuestiona cada vez más productos sanos de la industria? Cuando yo sé que lo que te ofrezco pues no es sano. ¿Es rico? Sí. ¿Es refrescante? Sí. ¿Es alegre? Sí. Pero sano no lo es. Cualquiera, yo mismo sé que tomar Coca-Cola diario no es sano. Pero tienen que ser creativos en esos caminos. ¿De acuerdo? De esta manera, hemos llegado al final de la sesión. Espero que este encuadre te haya llamado la atención, te haya interesado, te haya gustado. Y pues a partir de la siguiente producción, aquí en SESMA, tu servidor Carlos Prayet te va a compartir ya conceptos y reflexiones y contenidos que espero sean de utilidad para ti. Te envío un gran saludo, cuídate mucho y estaremos aquí nuevamente muy pronto. Hasta luego.